La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. En este momento estamos, como pueden ver allá en el fondo, estamos en Tepoztlán, bueno, en Amatlán, y está el Cerro del Teposteco a nuestras espaldas. Y estamos con una persona muy interesante, con Ricardo González. Ricky, ¿cómo estás? Un placer estar en tu programa, gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti. Ricardo González, pueden ver más información de él, tiene mucha información, tiene muchos videos, muchas entrevistas, ha estado en congresos, en pláticas, ha estado viajando por todo el mundo el Ricardo. Entonces vamos a hacer una pequeña plática sobre lo que pasó aquí en Legado Cósmico, que es, por eso precisamente estamos aquí. Yo pienso que las coincidencias no existen. Yo ya había intentado platicar contigo, yo creo que hace varios años, pero no se había dado, se dio hasta hoy. Y yo la verdad estoy muy contento de estar aquí. Un placer. Ricky, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto de meditaciones y dando esta plática sobre el legado cósmico? Bueno, como he contado en otras ocasiones, mi experiencia inicia en el Perú, mi país de origen. Cuando yo era un muchacho muy jovencito, había tenido la oportunidad de observar cosas en el cielo que no correspondían a aviones, helicópteros, algo que yo pudiese interpretar, el típico fenómeno aéreo anómalo que los estudiosos denominan ovnis. Luego supe que muchos de estos objetos que no tenían explicación racional correspondían a civilizaciones o entidades no humanas que están entre nosotros. Sin embargo, no me adentré en una primera instancia de lleno en estos temas porque la formación familiar, mi formación social en el Perú no me había empujado a adentrarme en temas esotéricos o en el tema ovni, a pesar que nuestro país, al igual que México, tiene una herencia cultural bastante rica en ese aspecto. Sí. Pero fue a los 14 años, siempre lo cuento esto, en 1988, que una observación muy concreta, muy contundente, fue el detonante de ya empezar a adentrarme más. Se trataba de un objeto muy brillante a pleno día que lo observé en la ciudad de Lima, la capital del Perú, moviéndose en silencio hacia el Océano Pacífico. Y los medios de comunicación reportaban que se habían visto estas cosas, salían los diarios, así que no era un delirante que fue el único que observó esto, sino otra gente también. Pero el inicio concreto de la investigación empieza el año 93, cuando yo era un muchacho de 19 años. Allí empecé ya a investigar con mayor profundidad todas estas cosas, a entender los contactos que afirmo estar teniendo de ese momento, a transformarme en un divulgador de estas cosas, no para que la gente crea en que no estamos solos en el universo o en otros planos, sino para que piense en esta posibilidad. Pasé de todo, habrás escuchado las charlas que hice aquí en esta localidad de Amatlán tan hermosa. Creé un equipo de investigación, Proyecto ESIS, el año 99, proyecto para el estudio del contacto con inteligencias superiores, del cual publicamos un boletín denominado Enlace Cósmico, que se distribuía gratuitamente. Luego, con el auge de la internet, le cambiamos el nombre a Legado Cósmico, como herencia cósmica, por toda esta información que pesquisábamos, y así nació mi website, que ahora es de conocimiento internacional, ¿no? legadocosmico.com. Sí. Pero en realidad todo esto va más allá de los nombres y de las plataformas de difusión que hemos aplicado. Tratamos sencillamente de comprometer a más personas en la
comprensión de que no estamos solos, y fue parte del motivo de este taller seminario aquí en Amatlán, en México. Sí, de hecho hay muchas personas que, por ejemplo, todas las personas que vinieron aquí es porque tienen una sensación, una cosquillita de saber más o tener una conexión ahí arriba. Cuando a ti te pasó esto, cuando tú estabas chavo, cuando me dices que tenías como 18 años, 17 años, y quizás se lo empezaste a contar a tu familia, porque eso es interesante, porque hay muchas personas que les pasa lo mismo y empiezan a contárselo a su familia y empiezan ahí algunos roces de que, no, pues está loco, chavo, o sea, Claro. ya no fumes eso. ¿A ti cómo te fue? ¿A ti cómo Pues te mi fue? familia de alguna manera fue testigo. Yo recuerdo que esa luz, no la que describí del año 88, sino otro objeto de un color rojo brillante que irrumpe en nuestra vivienda del barrio Orrantia del Mar en Lima, en el mes de octubre del año 93, pues fue observado con mi familia. O sea, mi familia sabe que esto es real, saben que no estoy loco, ellos han podido vivir de alguna manera sus experiencias, saben que esto es auténtico, aunque no se han dedicado a esto. Mi padre trabajaba en el Seguro Social del Perú, era un funcionario de informática, mi madre en un banco, mi madre tiene una formación muy católica, así que ese tema no lo hemos tocado con mucha profundidad, pero ella ha visto, sabe que estas cosas suceden. Perfecto. Sí, mi familia sabe que esto es real, lo ha vivido. Okay. Entonces, tanto como investigador, pero también eres contactado. En realidad, aunque muchas veces me presentan como investigador, escritor, por la difusión que hago de estas cosas, Ricardo es ante todo un testigo, uno de tantos, que como digo empezó con avistamientos en mi país cuando era un adolescente, ya lo dije, y posteriormente estas comunicaciones telepáticas con estos seres, que luego estas comunicaciones anunciaban cuándo iban a aparecer y nos ha permitido llevar a grupos, a personas, a contactos programados, incluso a investigadores muy reconocidos, como el caso de Paola Harris, entre otros, que han podido verificar que nuestras afirmaciones eran auténticas, que realmente estamos en interacción con estos seres, y esto pues me llevó a investigarlo. Lo que pasa es que intento de no quedarme solo en el contactado, el testigo, que dice, los vi, viví esta experiencia, viajo y lo comparto, y ya está. Trato de preguntarme qué me pasó, de cuestionarlo todo, de investigar casos similares. Así que soy una persona muy curiosa desde mi juventud, y hoy a mis 42 años recuerdo pues con bastante cariño y emoción las primeras experiencias que tuve en mi país y cómo poco a poco, en la medida que hemos ido avanzando en esta investigación, entendemos menos, ¿no? De hecho, o sí. sea, entendemos menos porque entre más investigas, entiendes menos, pero tienes ciertas certezas. Surgen más preguntas. Exactamente. Y dentro de esas pocas certezas sé que estos seres, al menos los que están en contacto con nosotros, vienen con buenas intenciones, no vienen a hacernos daño y procuran que podamos transformar, modificar el futuro del planeta. Soy consciente que esto suena como muy lírico, muy New Age y todo, pero realmente es lo que nos han dicho, de que hay más de bueno que malo en el mundo, que estamos en un proceso de cambio y transformación. Es verdad que hay de todo en el universo, seres con las más variadas intenciones, pero lo que nos pasó a nosotros ha sido positivo, extraordinario, increíble, y eso es lo que comparto. Eso es lo que te quería preguntar. O sea, si tú viviste esta experiencia de contacto tanto junto con otros grupos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Bien. O sea, tú no estás diciendo bien, que hay amor, que hay paz, que todavía hay posibilidades de avanzar o de evolucionar, ¿no? Pero también nos dan algunas pautas de cómo lograr todo eso. Digo, hay mucha manipulación, hay mucho odio, hay mucha tristeza, y yo pienso que también es parte del aprendizaje. Pero estos hermanos, ¿qué te comentan sobre eso? En el contactismo a veces se habla de un reduccionismo, ¿no? En que vienen seres de las estrellas y nos dicen los hermanitos mayores del cosmos tienen que amarse, tienen que abrazarse en las túnicas blancas y así van a salvar al planeta, y parece más un mensaje religioso o sectario que... Bueno, yo entiendo ese reduccionismo que muchas veces ocurre cuando se escudriña y se escruta el fenómeno ovni y el contactismo, pero si bien es cierto, el aspecto de fondo es así, de que tenemos que evolucionar a nivel de conciencia, de procurar que el contacto más importante sea entre nosotros y nuestros semejantes, antes de intentar pues un acercamiento con el universo o con otras realidades. Sí que nos han dado algunas herramientas, algunas informaciones para comprender, dentro de las limitaciones que estos seres tienen, qué es lo que está pasando en el escenario geopolítico mundial, de hace cuánto tiempo nos están visitando, por qué no se muestran abiertamente, qué puede ocurrir en el futuro, qué puede ocurrir, no qué va a suceder, qué puede ocurrir en el futuro y cómo trabajar entre todos nosotros para revertirlo.
Y eso es lo que hemos estado compartiendo. No es un reduccionismo, disculpen que lo reitere, donde solo se dice los hermanitos mayores de túnica blanca del cosmos nos dicen que nos amemos. O sea, no es solo así. O sea, es mucho más complejo, mucho más profundo. Y este mismo mensaje también ha sido depositado en personas no comunes y corrientes, como mi modesto caso, sino también en militares, en científicos, en astronautas con los que yo me he reunido. Así que nadie me va a decir que esto es una tontería, que es una pavada, que no es real, porque yo he hablado con gente muy importante que dicen también lo hemos vivido, también nos han dicho esto, pero no siempre lo decimos abiertamente por temor al escarnio, al ridículo, a que nos quite las subvenciones de ciertas investigaciones y un largo etcétera. O incluso también hay muchas personas que han vivido experiencias y también se los... Bueno, podemos investigar el caso de James Forrestal, el primer secretario de Estado de los Estados Unidos, se lo cargaron. También la extraña y curiosa muerte del gran psiquiatra de Harvard que dijo que los contactados o abducidos no estaban locos y al tipo se lo carga un coche, que lo atropella. John Mack. ¿No? Estamos hablando de John Mack, exactamente. Y puedo citar muchos casos más. Sí, si este tema no fuera real, o sea, no tendrían por qué pasar miedo y cargarse a todas estas personas que están hablando y que están dando difusión de esto. De hecho, en mi caso, a mí ya me cerraron las puertas allá en Estados Unidos, te lo puedo decir, por las experiencias que se están viviendo por medio de las terapias que yo realizo. Y creo que tú también a lo mejor pudiste haber tenido alguno que otro problema, porque cuando tú estás dando tanta información y ayudando a empoderar al ser humano, creo que hay muchas entidades que no les gusta todo este tipo de cosas. Aquí entramos en un tema un poco más complejo, resbaladizo, pero real. Lo que podría decir es que al margen de esas influencias de otros planos y realidades que son tan atractivas y seductoras para las teorías de conspiración, que no digo que no sean auténticas, sigo pensando que la responsabilidad está en el humano, en las acciones del humano y lo que decidamos hacer con nuestra conducta para modificar el futuro. Así es. Ahora que, por ejemplo, ayer que estuvimos haciendo este taller, estos 3 días de taller de meditación, tú sugieres a las personas que quieran hacer un contacto, deberían de empezar así, haciendo una introspección. Estoy convencido, casi todos los contactos que hemos investigado, además de nuestra propia experiencia, se han iniciado o se han fortalecido a través de una disciplina de conexión interior. No estoy diciendo exactamente de que tienes que meditar para tener contacto con estas entidades, no es exactamente así, sino que ellas deciden en qué circunstancias, en qué momento conectan a ciertos testigos para que a través de ellos, no porque sean elegidos o personas especiales, puedan llegar a un colectivo mayor. Aclaro que yo soy una persona común y corriente, un ciudadano peruano que me pasó esto. Yo trabajaba en una compañía internacional y en mis vacaciones, en permisos especiales, viajaba a otros países a congresos, daba conferencias, ofrecía mi testimonio, todo con mi propio esfuerzo, gratuitamente, y volví a Lima, me ponía la corbata y seguía trabajando, hasta que me despidieron, ¿no?, por aparecer en la televisión en el año 99. Es decir, que los hechos, las circunstancias y el compromiso me empujó a dedicarme al tiempo completo y transformarme en lo que ahora me sucedió. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho no solo la meditación para los contactos, sino el compromiso y las decisiones que puede tomar un individuo. Dicho esto, las meditaciones sí fortalecen la sensibilidad y la conexión para mantener el contacto. No es un requisito para tenerlo, sino para mantenerlo, porque es sentido común puro. ¿Cómo vas a procurar un encuentro cercano con seres de otros mundos, de otras realidades, si nosotros mismos al menos no intentamos escucharlos? Claro. Y la meditación es parte de esa herramienta. Y bueno, realizando la meditación para poder realizar un contacto con seres positivos, amorosos, de luz, vamos a decirlo, porque tú sabes que hay contacto, hay personas que viven experiencias de contacto, pero no con seres muy bonitos, positivos o buena onda, y eso no necesitan que hacer meditación ni nada de eso, ¿no? ¿Qué nos podrías hablar sobre, por ejemplo, los casos de abducción que se podrían presentar en el planeta Tierra? Sé que no se han presentado casos recientes fiables, verificables de abducción, pero no voy a negar que en el pasado ocurrieron. También debo decir que hubo algunos casos de abducción que fueron sacados de contexto, como
el episodio de Travis Walton en los años 70 en un bosque de Arizona. Cuando hablaba con Travis en el Congreso de Laughlin en Nevada, él me decía que en realidad estos seres lo curaron porque se había acercado mucho al aparato, a esa nave que estaba en ese bosque, y la luz lo había pues lastimado, ¿no? Lo había golpeado. Entonces lo llevaron dentro de la nave y lo habían curado. Okay. Muy distinto pues a la barrabasada que vimos en Fire in the Sky, Fuego en el cielo, en esta película casi de terror. Sí, no estoy diciendo de que no hubo casos de abducciones, sino que se ha exagerado, y esto también conviene, de sembrar miedo, preocupación en torno al contacto con seres extraterrestres. Sí. Ahora bien, sobre tu pregunta, yendo al grano, considero que lo semejante atrae lo semejante. Entonces, si procuras un contacto genuino, espiritual, auténtico, y no haces tonterías intentando tener ese contacto, exacto, pues obviamente que se van a dar las condiciones de una comunicación con seres éticos dentro de nuestra perspectiva moral, sí, que no transgreden nuestro orden mental, nuestro libre albedrío, que son educados en comunicarse, que son amigables en comunicarse, y no algunas experiencias que pueden suceder en los contextos equivocados, en las situaciones equivocadas y con las herramientas equivocadas. Y por ejemplo, los seres con los que te han contactado a ti, ¿qué te dicen sobre las experiencias que sí se han vivido de abducción? O sea, ¿por qué pasan aquí? Lo que nos han dicho es que algunas experiencias fueron interpretadas en nuestro contexto cultural, que de pronto vienen seres que no necesariamente tienen nuestros códigos de conducta, y son científicos fríos que han tomado a una persona y le han hecho un experimento de quitarle, no sé, la sangre o hacerle, no sé, una pesquisa genética o algo así. Y para nosotros es una experiencia terrible porque fue en contra de nuestra voluntad, etc. Los seres que están más cercanos a nosotros, que son como antropólogos o sociólogos cósmicos, por decirlo de algún modo, sí tienen esa sensibilidad de saber que en este plano de comprensión, aquí en la Tierra, no deberían actuar de esa manera, porque en nuestra percepción nos sentimos vejados, nos sentimos violados, lastimados. Entonces, y tampoco actúan así, porque toda criatura consciente y elevada no se maneja así, ¿no? Más allá de que hay diferentes acciones y procederes que no son fácilmente entendibles en nuestra experiencia de aprendizaje humana. Sé que algunos de estos seres, me imagino que te refieres a los llamados Greys o los grises y las abducciones y otros más, tienen que ver, pues, los casos que son genuinos, porque también hay mucho folclore en internet que no es cierto. Habrían tomado pues muestras de personas para estudiar cómo cierto legado extraterrestre que está en nuestra genética se ha mantenido a través del tiempo. Ellos también buscan el ancestro común. Vas a ver que muchos de los reportes de los contactados describen, ¿no?, a seres con cabeza, tronco, extremidades, como nosotros, más allá de ciertas variaciones en la capacidad craneal, en su color de piel, y etcétera, etcétera. Quiere decir que probablemente todos descendemos de un ancestro común, y ellos también están rastreando eso para comprenderse a sí mismos. Claro. Y no piden permiso a veces para hacerlo. Me refiero a esas criaturas que llaman Greys o Así grises, es. ¿no? Aquí lo interesante también y lo importante también podría ser, por ejemplo, nosotros somos almas encarnadas en cuerpos físicos para vivir experiencias humanas terrestres, ¿no? De acuerdo. Estas personas que a ti estos seres que a ti han contactado, ¿también tienen esa parte álmica? Y por ejemplo, estos seres oscuros que vienen y que nos hacen chac, 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 ¿también tienen esta parte álmica? Mira, hay cosas que desconozco. Okay. A pesar que nos han transmitido informaciones en estos mensajes telepáticos, que afirmamos haberlos visto, especialmente el caso de los apunianos, que ya la gente conoce un poco esta información que hemos compartido, hay cosas que sinceramente desconozco. Lo poco que sé, de acuerdo a estos mensajes que nos han transmitido, es que el caso de los apunianos, que son seres de aspecto muy humano, tienen órganos como nosotros, son físicos como nosotros, aunque se mueven en otras membranas del tiempo. Okay. Y obviamente toda criatura física está anidando en un plano de experiencia, de aprendizaje, como bien lo mencionaste, y no somos eso. Es solo un vehículo, es un traje. Más allá del concepto extraterrestre, o en qué lugar te mueves, o en qué astro germinaste, somos energía, somos seres cósmicos. Así es. En ese concepto unidos estamos con ellos. Y por ejemplo, si a ti contactaron estos seres de apunianos, ¿tú tendrías, por ejemplo, ese legado cósmico con ellos? Y cada quien, por ejemplo, diferentes personas que estuvieron aquí pudieran tener ese otro legado, a lo mejor algunos con Apu, a lo mejor otros con pleiadianos, a lo mejor bla, bla, bla. No necesariamente, pero sí deben haber algunas características, supongo, que te enlazan con una historia. Una vez ellos nos dijeron, para conocer la verdad, tienes que ser parte de ella.
Para conocer la verdad tienes que ser parte de ella, y aunque desconocemos los detalles, estaremos involucrados en algún aspecto con esa información para que nos contacten y te transmitan algún tipo de información y de mensaje. Yo reitero que soy una persona común y corriente, que esto me sucedió en el Perú, me llevó a publicarlo, a investigarlo, me costó un trabajo, me costó una serie de cambios. No es que yo planifiqué esto se dio espontáneamente y me hice responsable, porque la gente que está viendo este vídeo debe pensar que cuando una persona vio estos seres, vivió estas experiencias realmente, no puedes decir que no pasó y hacer como si no hubiese ocurrido y seguir una vida completamente normal como si hubiese sido solo pues a un show y luego volver a tu casa como si no hubiese pasado. No te lo puedes olvidar. Perfecto. No te puedes olvidar lo que viste, lo que sentiste, lo que te dijeron, lo que pasó, y eso genera en ti como un compromiso, una necesidad de hablar, de contarlo, de compartirlo, decirle a los demás, yo también los vi, sé que mucha gente los ha visto, más allá pues de algunas burlas, de algunos cuestionamientos, de gente incomprensiva, intolerante, que a veces pueden aparecer hasta en un vídeo de YouTube, ¿no? Gente anónima criticando y opinando de la vida de quienes investigamos todo esto sin tener la menor idea del sacrificio de lo que es compartir todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto me sucedió, me hice cargo, lo comparto en muchos lugares donde nos invitan, pues en congresos, en conferencias. Hemos tenido debates con físicos, con psiquiatras, con lo que se te ocurra, porque nuestra intención no es convencer, sino decir la verdad, esto nos pasó. Exacto. Que irrite, que incomode, que no te guste es una cosa, pero no estamos solos. Y seguiré haciendo esto, ¿no? Pero no soy ninguna persona ni elegida ni especial, como creo yo, a veces algunos se delira, no divaga y piensa en cosas que no tienen nada que ver con la esencia del contacto. Somos personas normales que nos ocurrió algo extraordinario y hay que compartirlo. Exacto. Y de hecho, en cuanto a eso, yo te quiero agradecer mucho por ser tan sencillo, humilde, gracioso también. De repente se le sale uno que otro chistorete y todos estamos botados de la risa. Y por no quedarte con la información. Porque hay mucha gente que a lo mejor también tiene miedo y no quiere salir a la luz o se queda con ese hermetismo y esa información, pero tú quieres compartirla. De hecho, has escrito los libros, dices que tienes libros escritos y que también los distribuyes gratuitamente por online. Y pues de parte mía y de todas las personas que te conocen, pues yo te quiero agradecer mucho por ese esfuerzo que haces, te lo agradezco muchísimo. Yo puedo avalar, así como que like, de este taller de meditación. Fue una experiencia muy bonita, tiene información extraordinaria que me hizo clic, mucha información que tú dijiste me hizo clic y me hizo recordar cosas que a lo mejor estaban aquí en el ADN ahí metidas, y me puse a escribir como loco. Y te agradezco mucho tu experiencia y que nos la compartas. Te agradezco profundamente tus palabras, gracias por esta nota, por esta entrevista. Trato de hacerlo mejor, con mis limitaciones, pero como digo, esto vale no la pena, la alegría de compartir. Y a la gente que está mirando este vídeo, les enviamos un fuerte y gran abrazo desde este lugar de poder, aquí en México, la zona de Amatlán, de Tepoztlán, del Teposteco, que es tan especial, que es un nodo de fuerza, como tantos otros que hay en el mundo. Desde aquí, un gran cariño a todos ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Y para despedirnos, quiero que dejes un mensaje positivo, porque hay mucho miedo, porque pudieran pasar cosas negativas. Me gustaría que le dejaras un último mensaje, así como que positivo para las personas. Claro, siempre hay fantasmas de cosas que pueden ocurrir, lo sabemos, en el sentido que el mundo está en transformación, que el mundo está en cambio, y no solo hay mensajes catastrofistas, sino también hay mensajes excesivamente mesiánicos, como el delirio de que el 21 de diciembre del 2012 pasamos a la cuarta dimensión, y muchos quedaron en evidencia ante tremendo papelón, ¿no? O sea, no sé si se le puede decir a la gente que está sufriendo en Siria, en Oriente Medio, la violencia que a veces ocurre pues, en América Latina, lo que pasa en México, etcétera, que están todos en una conciencia cuarta dimensión. O sea, es un delirio, es un disparate, ¿no? Yo creo que estamos en un tránsito de cambio, de transformación, y es lo que estamos de alguna manera promoviendo. Así que considero que no debemos perder la esperanza, porque si no hubiesen causas suficientes para cambiarlo todo, estos seres tampoco transmitirían esos mensajes. Es decir, que sí se puede modificar el futuro si creemos en él para poder crearlo,
yo tengo mucho cuidado con los mensajes catastrofistas, a veces surgen en el contactismo. Una cosa son mensajes de advertencia para modificar y otra cosa es, como me ha pasado aquí, que decían en tal fecha va a erupcionar el Popo, en tal fecha habrá un terremoto y hacen congresos y hacen cosas y cuentan y ponen fechas y ya la han pifiado como 5 o 7 veces, o sea, me da vergüenza ajena. O sea, en realidad hay que promover que la gente crea en cosas positivas, trabaje por cosas positivas y verifique sus informaciones, ¿no? O sea, no puedes equivocarte tantas veces, ¿no? A menos que, bueno, no quiero interpretarlo. Y no estamos quemando a nadie tampoco, o sea, es como es. Pues bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo o con tu grupo? Pueden seguirnos a través de mi plataforma de difusión, que es legadocosmico.com, que ya mencionamos, o en mi sitio de Facebook. A mí no me gustan mucho las redes sociales, pero tuvimos que crear una cuenta de Facebook para comunicarnos con la gente. Tenemos decenas de miles de personas de varios países del mundo que siguen la información que publicamos casi a diario, Legado Cósmico, _Ricardo González, y ahí pueden estar en contacto con nosotros. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho la entrevista. Por favor, pónganse en contacto con Ricardo, mándenle muchos correos y para volverlo a traer para acá, para México, a Matlán, a lo mejor si Dios quiere. No, pues bueno, nos lo vamos a traer a lo mejor septiembre. Puede ser que aquí se pone muy bonito. Cuídense mucho, compartan, denle like y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Bye. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. Sin embargo, la caída de ceniza puede abarcar incluso todo el planeta. En cuanto a las bases extraterrestres, los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Creo que hay una gran esperanza para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.